gusta conducir con calidad y estilo. Busqué en muchos lados y Dunamis es el mejor rentacar. No solo los mejores autos, también 20% más económicos que la competencia. Soy Daniel Fuensalida. Yo uso Dunamis Rentacar. www.dunamis.cl. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Hola a todos, los quiero invitar al restaurante Raúl Correa y Familia. Chanchito al horno de barro, una paletilla de cordero traída directamente de Murcia, España, buenísima. Tilapia porteña, el tradicional canastillo de papitas hilo relleno con ostiones y camarones a la crema. Todo esto y mucho más lo puedes probar aquí en Raúl Correa y Familia. ¿Conoces ya el maridaje gourmet? Métete a www.raulcorreayfamilia.cl. Los esperamos de lunes a domingo, almuerzo y comida en Avenida Las Condes, 10.480 a Pasos de Estoril. Haz tu reserva al 2243-4747. El estudio jurídico Schilling Abogados es un moderno bufete ubicado en la entrada de la dehesa. Defiende los derechos de las personas y es dirigido por el reconocido litigante Mario Schilling y cuenta con un staff de abogados asesores en las áreas de litigación penal, laboral y civil. El estudio jurídico Schilling Abogados evalúa los casos antes de ser asumidos. Nuestro estudio jurídico no pretende convertirse en la oficina con la mayor cantidad de clientes de Chile, sino en el estudio jurídico con más empatía y comprensión por el ser humano que recurre a nosotros. ¿Cómo está, señora, señor? Gracias por la sintonía que nos brinda aquí en las pantallas de Vive todos los días a las 20 horas. Gracias a la gente que debate por las redes sociales, sobre todo la gente que lo hace por WhatsApp. Muchos ocupan ese medio. La gente que nos llama al call center tiene que tener un poquitito de paciencia. Siempre no me canso de repetirle eso porque no podemos atender todas esas llamadas. Pero nos encanta que usted sea protagonista de este programa y también lo puede hacer a través de Twitter. Hoy día vamos a hablar de aborto 3 causales o la despenalización del proyecto del aborto. Usted lo puede hacer a través del hashtag que aparece en pantalla, Don Mario Schilling. ¿Cómo está, don Agustín Zamora? ¿Usted está a favor o en contra de este proyecto? Estoy a favor de este proyecto porque este proyecto... Hasta ahí nomás. Busca... Hasta ahí nomás. Estoy coartado. En este programa no hay censura, señores, pero Agustín Zamora me censura. Pero no, si después vamos a ir desarrollando el tema. Nos acompaña la doctora Francisca Valdivieso. Hola, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy día no vino con sus hijos, así que no lo vamos a poder mostrar al final no vine con programa. No vino con la tropa hoy día. No, hoy día no. Y nos acompaña una escritora, profesora en Magíster en Educación, Neven Castudillo. Gracias por estar con nosotros aquí en Conciencia y Valores. Buenas noches, Agustín. Y quiero partir contigo porque tu historia de vida, en la cual escribiste 2 libros que están acá, creo que hay un tercero, tiene que ver con una experiencia de vida. A propósito de este proyecto, que lo que mucha gente dice que esto no es una ley de aborto, ¿eh? Porque muchos dicen están legalizando el aborto en Chile. Mucha gente se ha opuesto a eso porque lo que se está haciendo es despenalizar el aborto entre causales. Riesgo de vida de la madre, sí, inviabilidad del feto, sí, y en caso de violación. A ti tocó la segunda causal. Tú tuviste una experiencia con un hijo tuyo, sí, donde te diagnosticaron una inviabilidad, entre comillas, del feto. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, primero, Etienne es el tercero de mis hijos, yo tengo 4. Él
y fue diagnosticado como un feto inviable, no por un médico, sino por 7 doctores en la ciudad de Antofagasta. 7 médicos lo declararon inviable, específicamente porque él venía con un tumor líquido, con un tumor que en la primera ecografía medía 1 pulgada, la guagua, Agustín, y el tumor medía 3 pulgadas. O sea, estaba en una relación 1:3. Se suponía que este tumor, al ir creciendo más rápido que Etienne, lo iba a absorber y no iba a llegar a término ese embarazo. O sea, lo primero era que no iba a llegar a término, así que no había ninguna esperanza. Buscando otras alternativas, porque uno dice, no, mira, yo soy una optimista empedernida. Y soy porfiada por convicción, porque creo que la tecnología, porque la ciencia, porque nosotros avanzamos, porque a lo mejor este diagnóstico hace unos años atrás tenía menos alternativas que las alternativas técnicas que tenemos ahora. Entonces fui buscando médicos y así se fue ratificando lamentablemente el diagnóstico de Etienne, una y otra vez. Me quedé con el doctor menos pesimista, el doctor que me estresó menos, el doctor que me contó el panorama, o sea, que me estresó menos, porque en el fondo hay un tema con respecto a cuando se te comunica que tu guagua definitivamente viene con una malformación congénita. En el caso de Etienne padece de una enfermedad aún muy grave, entonces con una malformación congénita a un nivel macro, en el sentido de que definitivamente no iba a llegar a término. Me quedé con el doctor Eric Fritz, que es el médico que me acompañó al final, que tenía un humor livianito, ¿verdad?, que no me contaba, mira, cuánto creció el tumor, porque yo le decía, mira, no me cuentes cuánto creció el tumor, dime cuánto creció mi guagua, cuánto crecieron sus patitas, mira, cuéntame, déjame, y si no hay nada bueno que contar, déjame oír sus latidos. Por eso mi libro se llama Voces desde el vientre. Ahora, este bebé, durante todo el proceso, ¿alguno de esos médicos te sugirió abortar? Uno, solamente uno. Me dijo, mira, ¿para qué lo quieres? Me dice, pero que va a ser una planta. Los niños que vienen con estos síndromes habitualmente vienen con deficiencia mental, con retardo mental. ¿Qué clase de vida va a tener tu guagua? ¿Pasó por tu mente en ese momento? Nunca. Yo lo que esperaba era que él llegara simplemente a nacer unos minutos para reclamar su cuerpo. 3 de los 7 médicos habían manifestado un interés casi científico con respecto a esta guagua, porque el tumor era muy grande, entonces se hizo una junta médica para llegar al diagnóstico, entonces había mucho interés. Y yo dije, mira, esta guagua, si no llega a nacer, si se muere en mi vientre, va a ser tomado como desecho orgánico, no sé, y va a ser metido en un frasco, lo más probable a una universidad, y se va a estudiar, no sé. Eso era lo que yo quería evitar. Yo sabía que por ley, si mi hijo no tenía un certificado de nacimiento, o sea, donde se certificaba que había vivido, yo no podía reclamarlo. Su padre tenía que tener el tiempo suficiente para registrarlo en el registro civil, reclamar yo su cuerpo y enterrarlo, llorarlo todo lo que fuera necesario, vivir mi duelo, porque eso me iba a ayudar a pararme. ¿Ya nace tu hijo? Nace mi hijo con 5,6 kilos en la ciudad de Antofagasta. ¿Los tumores? El tumor era un tumor amoratado, grotesco. Yo no te voy a decir, Agustín, que era una guagua que nació pero reluciente, ni vellos ni sin nada. O sea, tenía un tumor enorme, pesó 5,6 kilos. Se lo llevan, nació en un hospital público, se lo llevan en esos minutos. Yo lo único que quería es que me trajeran a la guagua. O sea, todo lo que fuera procedimiento, a mí me quitaba mis 2 horas, parte de los minutos de mis 2 horas que eran con mi hijo. Para lo que fuera, para besarlo, para cantarle, para amarlo, eran mis únicos 2 minutos. Estaba su padre conmigo y queríamos disfrutar ese tiempo. Cuando se lo llevan, el doctor Fritz se devuelve y me dice, mira, es un Goliat, pesó 5,6 kilos, esta guagua no se muere, no necesita respirador mecánico, ahora hay que hacer algo por él. Y de ahí empieza una travesía pesadísima en este sistema de salud pública precario que tenemos, entonces, y que ese es el gran tema y mucho de lo que hay detrás del aborto.
Doctora, este proyecto que está a punto de ser aprobado en estas 3 causales, quizás la única cosa que está hoy en disputa, porque va a ser aprobado, es poco probable que no sea aprobado, es la objeción de conciencia del cuerpo médico, de los que intervienen en un caso del personal de salud. Eso es lo único que está en disputa. Parece que todo lo demás, todas las indicaciones que se hicieron del proyecto... Hay otra cosa puntual que apareció hace poco, si no me equivoco lo dijo el senador Araya, que tiene que ver con que el diagnóstico de inviabilidad lo hagan los médicos especialistas para eso, porque la ley de aborto actual dice que un médico general basta y sobra con que lo haga. Y eso la verdad es que, me llamó la atención cuando dijo la ley de aborto actual. O sea, porque no es una ley de aborto. No, el proyecto de ley actual como saldría hoy solo exigiría que un médico general hiciera un diagnóstico de ese tipo, que no lo puede hacer. De hecho, muchos ginecólogos, obstetras tampoco, porque uno muchas veces deriva a estas pacientes a médicos especialistas, perinatólogos que se dedican a hacer ecografía para poder hacer un diagnóstico ecográfico. Ahora, cuando se incurribe la objeción de conciencia a todo el personal de salud que está en el pabellón, muchos podrían decir una arsenalera y cualquiera de los que están ahí sabe que yo no participo de eso. Algunos piensan que eso es un proyecto malo porque restringe y finalmente, bueno, estamos hablando de salud pública, o sea, uno no fabrica arsenalera, digamos, a cada rato, o sea, en el fondo es como un callejón sin salida, porque no, en realidad los que son a favor de este proyecto piensan que es un proyecto de mentira porque en el fondo tampoco se va a poder practicar porque más de alguno del personal médico que está ahí va a decir yo tengo objeción de conciencia y aunque el médico no la tenga, va a ser un poco difícil que se pueda materializar. Y te aseguro que muchos que están a favor del proyecto de aborto de hoy, en el minuto que se tengan que meter a pabellón, van a decir que tienen objeción de conciencia también. Si nadie quiere hacer esto. Yo, personas que he estado en debates, colegas míos, ginecólogos, me han dicho fuera de cámara después, no, yo no me voy a meter a pabellón. Ya, ¿y quién se va a meter? Ah, no sé, yo no. Pero ¿por qué un médico, pero ¿por qué un colega tuyo que está a favor de este proyecto podría aplicar la objeción de conciencia? Entonces, ¿para qué aprueba el proyecto? Bueno, Entonces, es lo mismo que pienso yo. Exactamente. Porque finalmente lo que hay acá, hay una ideología detrás. Y lo que está primando acá es un tema ideológico de si está o no está a favor de los derechos de la mujer, pero no se está mirando el proyecto como viene. El proyecto viene, más allá de lo que yo pueda pensar, que estoy en contra del aborto en todos sus tipos y términos, me parece a mí que viene muy mal hecho, con muchas pequeñas dificultades, como mínimas cosas básicas que debieran arreglarse. Por ejemplo, el que se haga el diagnóstico de un feto inviable por alguien que no es un especialista en eso, por ejemplo. Además que finalmente los médicos especialistas ecografistas no van a dar abasto para sustentar este sistema. O por ejemplo, que en el caso de violación no haya peritaje, baste solo con la denuncia de la menor. Ni siquiera se necesite la aprobación de los padres en una menor de 14 años, lo que va a perpetuar el problema de la violación intrafamiliar, porque muchas veces el mismo violador intrafamiliar va a ser quien va a llevar a la menor a hacerse el aborto, y si la menor no quiere hacer una denuncia porque está muerta de susto, porque tiene el violador al frente, ¿qué es lo que va a denunciar? Nadie la va a poder proteger. Entonces tiene distintas cosas, o por ejemplo, no está claro hasta qué edad gestacional en casos de salud materna se va a poder hacer un aborto. Ya sabemos que el tema de la salud materna es una falacia desde el comienzo. No se requiere legislar en este país para condición de salud materna. En Chile no hay mujeres que se mueran porque no se interrumpan los embarazos. Acá se ha manipulado la información, se ha manipulado el lenguaje para hacerle creer a la gente de que como no hay una ley de aborto por la primera causal, por ejemplo, hay mujeres en Chile que a causa de una enfermedad se tienen que morir porque nadie les interrumpe el embarazo. Y eso en Chile hoy no ocurre porque la misma lex artis médica hace que uno tenga que tomar conducta y dar tratamientos proporcionados y acorde independiente del resultado. Supongamos el caso de la tercera causal, que todas las observaciones que tú haces, que una mala ley, se corrigieran todas esas observaciones. ¿Si estoy de acuerdo? No, yo nunca voy a estar de acuerdo con el aborto en ninguno de sus tipos, porque yo creo
que los seres humanos, independiente de su forma, independiente de cuántos años lleven viviendo, de si viven adentro del útero o afuera del útero, son igualmente dignos. Pero ya ese es un tema filosófico que divide en el fondo las aguas en dos grandes grupos: aquellos que creemos que la dignidad del ser humano es ontológica y que viene implícita por el hecho de pertenecer a la especie, y aquellos que creen que la dignidad se adquiere por distintas cosas, porque razona o no razona, si viene sano, si es de cierta etnia o no, etcétera. Pero más allá de cómo venga la ley, yo soy contraria al aborto en todas sus causales. Pero esta ley, ¿tú piensas que es una ley de aborto disfrazada? ¿De aborto libre? Sí. Sí, completamente. Y todos lo saben, sí, todos lo saben. Mario. Mira, yo pienso que aquí hay muchísima hipocresía en esta ley. Se habla de la despenalización del aborto. Entonces, si es la despenalización, lo que se busca es que no sea sancionado penalmente por el Estado una persona que practica aborto. Practicar aborto es una conducta que puede ser reprochable moralmente por la gente que adhiere a la ideología humanista cristiana. Ok, pero no solamente el que practica, sino que la víctima también. Por supuesto, tanto la persona que realiza el aborto, el médico, como la madre que practica el aborto. Actualmente el Código Penal sanciona a ambos, tanto la madre que provoca el aborto como el facultativo que presta todo el auxilio o su lex artis para llevarlo a cabo. Pero acá la pregunta del millón es la siguiente. Lucra, digamos, no es que preste su lex artis, está lucrando, porque aquí hay un lucro sí, detrás. pero déjame desarrollar un poco el argumento. Acá el tema... como tan buena persona que le va a hacer el favor. Aquí hay un tema, además, más allá del tema moral, que uno puede estar de acuerdo o no, hay un sistema maléfico atrás que lucra y que quiere utilizar a esa mujer que es víctima de una Vamos más situación. allá de eso. Acá el tema es si el Estado debe inmiscuirse en una decisión de carácter privado de una mujer. Y ahí están los derechos, la libertad de los derechos de una mujer para disponer de su cuerpo, disponer de su sexualidad, disponer de su vida, si el Estado se puede inmiscuir o no se puede inmiscuir. Generalmente las personas que están en contra del aborto adhieren también a una ideología, que aquí la doctora también lo ha señalado, de esa visión ontológica del ser humano, su dignidad, su capacidad de ser hijo de Dios, que solamente Dios puede disponer de la vida de las personas, etcétera. Yo no interrumpí a nadie, pero bastó que yo hablara. Pero una pregunta desde el punto de vista jurídico. ¿A ti te parece, porque tú hablas de los derechos de la mujer, que si el Estado se puede meter o no en los derechos de la mujer? Suponte que no fuese así, o fuese así. Pero si el Estado se puede... puede... Perdón, pero ¿hay solamente derechos de la mujer o también hay derechos del por nacer? Perdona, pero ¿por qué el Estado se puede meter en los derechos de que a mí me den ganas de matar al que tengo al frente y me diga, ¿sabe que eso se llama asesinato y eso tiene una pena? Porque el Estado se mete para mantener una sociedad más o menos, me imagino, bueno, es que ahí ya tendríamos que ir en todo un debate jurídico. Pero que no hablaste del derecho del sí. por nacer, ¿no? No mencionaste en tu argumento. No hay derecho en el por la nacer. Constitución asegura la vida del que está por nacer. Sin embargo, el Código Civil considera persona al individuo una vez que es separado de su madre y respira, aunque sea un momento siquiera. Si muere antes, es simplemente un mortinato. Eso es lo que técnicamente uno entiende. Y no es sujeto de derecho, es sujeto de derecho la persona. Una vez que nace, es sujeto de derechos y obligaciones. Antes de eso, no tiene derecho, a pesar de que la Constitución política sí se lo reconoce. ¿Pero por qué se lo reconoce? Porque los inspiradores de la Constitución política chilena son personas que están vinculadas a cierto grupo católico ortodoxo. Entonces también está... está... ¿La Constitución qué hay? A mí me gustaría hacer una salvedad con respecto a eso, con respecto a la protección justamente de la ley y las motivaciones estas religiosas, porque se ha hablado mucho, nuestro Chile es un país laico, por lo tanto yo puedo creer o no creer, y no todo lo mueve la filosofía religiosa. Aquí hay una ley que protege al que está por nacer, lo protege primero a él y lo protege de todos estos diagnósticos equivocados en el caso de mi hijo y también de una decisión equivocada de la madre, porque a propósito de que se va a optar a la elección de que si yo
versus, o cuál emperatriz romana diga, sí, mi hijo vive, o no, mi hijo muere, y si le importa o no le importa a su padre, también se le quitan derechos al padre, porque no estamos hablando solamente de que por definirlo en feto, se le están quitando derechos a alguien que está por nacer, que tiene la posibilidad de existir, como pasó con Etienne, sino que también al padre de reclamar ese hijo. Pero la ley, más que punitiva, y ahí, Mario, a mí me gustaría hacer una observación, esta ley no es solamente punitiva para que las madres no vayan presas, ¿verdad?, porque están haciendo un crimen religioso, que es lo que trata de vendernos todo el populismo, esto que lleva el gobierno detrás al ingresar este proyecto de ley, sino que está protegiendo al niño incluso de esos diagnósticos equivocados y de una decisión a propósito de esos diagnósticos equivocada también de la madre. Y estoy escindida absolutamente de un pensamiento religioso. Yo tengo una formación de izquierda, soy una mujer que no tiene una condición religiosa en relación a sus hijos. Mis hijos vinieron al mundo no porque yo quisiera o estuviera iluminada por una filosofía religiosa, sino porque yo los quise. Y quise a Etienne y defendí a Etienne como defendería a un niño, no con la mirada eugenésica. Ah, viene sanito, lo quiero. Ah, no, viene enfermo, viene malformado, sabes que no, mejor no. Yo creo que hay que sacar un poco todos los estereotipos que hay en torno a que las mujeres defensoras de la vida son primero solamente de derecha, son fanáticas religiosas, porque yo no caigo en ninguna de esas categorías. Tú no caes en esa categoría, pero finalmente esta legislación va en protección de los derechos de la mujer en un contexto internacional. Hay tratados internacionales que Chile ha suscrito y por lo tanto ha cedido en parte la soberanía a la legislación internacional, y esa legislación internacional permite que libremente las mujeres puedan disponer de su capacidad para ser madre o no ser madre. Por lo tanto, si nosotros nos abstraemos de eso, una o de dos, o reformamos la Constitución y ya no suscribimos los tratados internacionales de derechos humanos, o derechamente los cumplimos y nos adherimos a los países democráticos. Este es el único país, junto con el Vaticano, un país africano, y se me está olvidando cuál otro. Malta, El Salvador, Nicaragua, Vaticano y nosotros. Bueno, eso ya te está diciendo algo, porque sí, hay un fanatismo dice, de imponer a una de mujer violada a que tenga un hijo. O sea, si tú tienes una niña de 11 años y es violada, tienes que soportar la violencia y el terrorismo de Estado que te obliguen que esa niña sea madre, y eso no puede ser. Francisca. Mira, no sé cuál de todas las cosas decirte, pero... Ahora, tú mencionaste un término que me llamó muchísimo la atención en tu argumentación anterior, que esto va a ser un lucro. ¿Quién va a lucrar con esto? No, sí, ya lo es. O sea, no es que va a ser. ¿Y PPF? Lo que va a ocurrir... ¿Dónde va a estar el lucro? No, lo que ocurre aquí es lo siguiente. Es que se va a sacar una ley que se va a tener que cumplir, porque las leyes se supone que se sacan para cumplir, van a llegar a aplicarse a los casos prácticos y reales en los hospitales públicos. Probablemente mucha parte, o algunos al menos, ginecólogos van a objetar de conciencia, sobre todo en casos donde ni siquiera hay límite de edad gestacional, si esta cosa es una locura. Incluso el proyecto de ley actual, estaban debatiendo la semana pasada de qué ocurre si es que sobrevive al aborto, si es que se le va a dar reanimación o no, y se decidió y se votó que no. O sea, eso ya no estamos hablando de aborto, estamos hablando de infanticidio. Un niño que nace vivo, se acaba de votar. ¿Esa indicación se aprobó? Sí, se aprobó. Se aprobó que no se va a reanimar. Parece lógico, lo quisimos matar porque lo vamos a reanimar, pero finalmente si es viable... ¿Cómo podría ocurrir eso de que si en el fondo yo estoy haciendo un aborto... Yo te digo cómo, pues yo lo vi con mis propios ojos en Israel, cómo se llevaba a una madre un feticidio con un diagnóstico de un niño malformado. Se inyecta intracardíaco, bajo ecografía, una inyección de KCL, se le genera un paro cardíaco. Después que ya se mató, porque ya lo matamos, entonces la ecografía la llevamos a pabellón y le inducimos el trabajo de aborto. Y resulta que el niño, mágicamente, nace vivo, respira. Entonces tenemos dos casos. Aquel que bajo 23 semanas no tiene capacidad de ser ventilado
y que nosotros llamamos en obstetricia inviable porque el alvéolo no se ha unido anatómicamente con el bronquíolo, por lo tanto, por más que yo le meta oxígeno, no tengo cómo llegar con ese oxígeno a la sangre. Y aquellos niños, entonces, que no tienen esa estructura anatómica mínima para ventilar, hay que dejarlos morir. Y yo vi cómo un niño de 18 semanas lo pescaban igual que un pescado boqueando cuando uno lo saca del agua y lo dejaban ahí, que se muriera. Y también me tocó ver el otro caso. Tiene más de 24 semanas, entonces es viable o sobrevivió. Listo, ¿qué hay que hacer? Hay que reanimarlo, porque el país tiene ley de aborto, pero no infanticidio. Entonces ese niño se lo llevaron a la UTI, lo conectaron a un ventilador mecánico y lo tuvieron 3 semanas, que fue lo que sobrevivió y murió. Entonces, yo entiendo la lógica de los parlamentarios que dicen, lo quisimos matar, aprobamos para que lo mataran, ¿para qué lo vamos a reanimar? Entiendo. Pero a ver, si nos vamos a meter en la estructura de la ley, perdónenme, esto es aborto y esto es infanticidio. Yo hasta donde tengo entendido, el proyecto era hasta 12 semanas, no posterior a ello. No se habla de un feticidio, se habla simplemente de una interrupción del embarazo hasta 12 semanas. Ese es el problema, que la gente tiene entendido cualquier cosa. Claro. Ese es el problema, perdona, no es que sea contra ti, pero es que esto pasa incluso con colegas que miran, nosotros sacamos un inserto en el Mercurio hace poco que decía, ¿conoce usted cómo sería la ley de aborto hoy si es que realmente, efectivamente saliera tal cual? Y mucha gente me llamó por teléfono y me dijo, oye, increíble esto de la violación, increíble esto de los fetos inviables. Pero para la gente que nos está mirando en casa, quizás hacerlo como muy breve, eso sí, bueno, no era el tiempo, ¿qué es esta ley? ¿A las cuántas semanas? ¿Qué es lo que permitiría esta ley? ¿Qué cosas no se pueden hacer? Esta ley permitiría que bajo el supuesto de condición materna en riesgo, por salud, no dice salud, dice riesgo vital, eso es lo que dice la ley propiamente tal, el proyecto, y este riesgo vital es bastante amplio, porque esto también lo deja como, no lo define tan bien, incluso querían poner riesgo vital y futuro, gracias a Dios sacaron el futuro, claro, porque el futuro cabe cualquier cosa psicológica futuro, entonces sacaron el futuro por lo menos, ya, riesgo vital. Sin edad gestacional límite. Eso dice. Eso significa 40 semanas de embarazo, 38 semanas de embarazo. Ahora, como esa ley, esa primera causal, no requiere ser legislada, porque finalmente lo que hay acá es una manipulación, y voy a volver a explicarlo, aunque sea latera, pero es que me parece que es importante que la gente lo entienda. En obstetricia nosotros interrumpimos embarazos cuando hay riesgo de salud materna. Por ejemplo, una preeclampsia severa, un huevo roto infectado, etc. O sea, cuando la mujer tiene riesgo, tiene una enfermedad, esa enfermedad tiene un tratamiento. Si ese tratamiento, muchas veces en obstetricia, consiste en sacar el embarazo hacia afuera. Ese es el tratamiento. Ok, pero tú no necesitas una ley para la primera causal. Para la primera causal no, y la segunda. Entonces, pero es que espérate, ¿qué pasa con la primera causal? Que es lo que uno ve, lo que ha pasado en los países que hay ley de aborto, que tienen las mismas 3 causales. Entonces uno mira a España y dice, 98% de la población abortó por la primera causal. ¿Tú piensas que se va a hacer un abuso, una manipulación, por supuesto, apelando de que hay riesgo de la madre? Lo mismo que ha pasado en todos los lados donde hay ley de aborto, si esto ya se conoce, si esto es una película conocida. Vienen las 3 causales, perdona, Nevenka, vienen las 3 causales, se aprueba la ley por 3 causales, termina manejándose con una hipocresía, que yo estoy de acuerdo contigo, que se supone que son las 3 causales en un aborto libre, perdona. Aparece la objeción de conciencia, ¿y qué pasa después? Que empezamos a tener problemas con la objeción de conciencia, porque los médicos no lo quieren hacer, hay que hacer cumplir la ley, finalmente se contrata, vuelvo al lucro que me habéis preguntado, por eso lo menciono, una entidad externa, clínica abortiva, que haga cumplir la ley que los mismos médicos de salud pública no quieren hacer. Y después que pasan años y años, donde el Ministerio de Salud se da cuenta que ha gastado millones y millones en pagarle a estas clínicas abortivas externas, dicen, me cansé, se acabó la ley de objeción de conciencia. Eso es la historia de todos los países que han tenido. Pero esta es una ley que despenaliza el aborto en 3 causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto, caso de violación. ¿Hasta cuántas semanas? Caso de violación, hasta 18 semanas. Hasta 18 semanas. Sobre 18 semanas no aplica. No sé si lo bajaron o no lo bajaron, querían bajarlo. Pero hasta ahora no aplica. No, para esa causal no aplica. No aplica para esa causal. No, para esa causal no. Pero tú sabes lo que es un feto de 16 semanas. Es que la gente no entiende lo que es, porque la gente se imagina una masa de células. Sobre 12 semanas hay hueso, sobre 12 semanas hay que inducir el trabajo de aborto, que no es lo mismo que llevarla a pabellón, dilatarle el cuello, meter una aspiradora o una cucharilla y sacar todo blando. Sobre 12 semanas es un trabajo como de parto, pero que se llama aborto, donde la mujer está horas con contracciones, expulsa al feto.
porque no podemos sacarlo mientras no lo expulse. Y por eso es que hay que matarlo antes. Porque cuando tiene menos de 12, cuando no tiene hueso, y toda esta cuestión es fácil y blanda, ¿para qué lo voy a matar? Si a lo mismo lo desmembreno, lo descuartizo. ¿Hay cerebro? ¿Ah? ¿Hay cerebro? Pero claro que hay cerebro, a las 12 semanas está formado entero. Entero, organogénesis completa, tienes hasta pelos en la piel, todo. Falta madurar los órganos, pero la organogénesis terminó. Entonces la gente se imagina 12 semanas, 16 semanas, una masa. No es ninguna masa. Por favor, vean lo que son 16 ¿Estarías de acuerdo semanas. si fueran menos tiempo? Por ejemplo, 2 meses, 8 semanas. No, yo no estoy de 4 acuerdo en semanas. ninguno porque creo que la forma que adquiere no le da la dignidad. Ya. Si un extraterrestre viene y me si dice, una ¿qué es lo niñita que de es 11 eso? años es violada, el Estado tiene que obligarla a que tenga esa guagua y ustedes, los denominados pro vida, van a ir a aplaudir o van a ayudar a esa madre. Vamos a ayudar a la madre. ¿Dónde están espérate un poco. ayudándola? ¿Quién la ayuda? Bueno, A ver, que ese pero es el Yo no tema. sé nada Sí. de gente que la ayuda. Ese es el Eso, tema. Nevenka. Oye, porque poner el sticker en el auto, en la 4x4, donde aparece no al aborto, a mí No, esa eso hipocresía no también ayuda. me cansa. Ya, puede Mario, que no a ayude, propósito de esa eso. hipocresía, a mí me gustaría devolver esa hipocresía no solamente a los abogados, sino que también a los legisladores. ¿Por qué? Porque si tenemos tanta violación, ¿qué es lo que nos molesta? El embarazo por violación es un efecto de la violación. Las sentencias que tenemos en Chile son irrisorias en relación al... Y acá a lo ni que siquiera se va a hacer paga, un peritaje, ni eso es lo más impactante. Nada. Esta ley protege al violador. Y es más, a mí me gustaría ver que realmente el gobierno ingresara un proyecto de ley para castigar la violación, para limitar o sea, no violación se ya va a se anular, castiga, está en se el Código castiga, Penal. pero 5 años, en ¿tú te este caso parece, de esta te ley- parece que 5 años es una pena mínima? Lo que significa que como es una pena mínima, esta pena puede reducirse. Si se reduce, puede ser remitida. ¿Tú crees Y que así aumentando la pena van a disminuir lo de los violadores? Mira, aumentando la pena, No, aumentando no el funciona castigo, así el sistema. ¿No te parece a ti que- pero es lógico pensar, y Fran, dame un segundo, es lógico pensar que si hay castración química, porque tampoco. A mí me encantaría que hubiese pena de muerte, y lo digo francamente y así descindida absolutamente de esta moralidad cristiana de la que tú hablabas. Escindida, si hay pena de muerte para el hijo en el vientre que es inocente, ¿por qué no hay en Chile pena de muerte para el violador? ¿Tú sabes quiénes son los violadores habitualmente? Lo vimos en otro programa, son los hermanos, es el padrastro, es Bueno, el padre eso es lo terrible. de familias Por que lo viven tanto, todas va a asesinadas. llevar a esa ¿Quieren matarlo niña, todo? va a llevar, oye, haz la pega rápida, anda a la pero población y Mario, mátalo a todos. vas a llevar Haz como a Hitler, ese mételo niño. en campo de Hitler concentración. también seleccionaba Sí, entre los pues, perfectos no. e imperfectos. No, pero espérate una cosa, Ahora, Mario. quiero que A ver, terminar, Franz, sí. con eso nada más, y yo le doy la palabra al tiro. ¿Qué significa esta ley de aborto? Que cuando este violador, que es hermano, que es padre, que es padrastro, como tú muy bien dices, Mario, va a tomar a esa niña violada, y no solamente reiteradas veces violada, sino que va a llevarla reiteradas veces a hacerse un aborto, donde ella no va a tener que denunciar al hermano, al padrastro y a quien sea. ¿Y cuánto va a aguantar esa misma niñita de 10 años que se intervenga? Porque los procedimientos abortivos son realmente dañinos, va a terminar sin útero. Y esa impunidad en la que queda el violador, es cierto, Mario, es una exageración, pero como tú exagerando Sí. también, yo exageré. Ahora, Eso Nevenka, una cosa. perdón, Pero Nevenka, cuidado con pero eso. te hago una consulta. Por supuesto, Hoy día, Jorge. eso que tú describes, eso ya ocurre hoy día. Por Con aborto, sin aborto. pero no hay... Hoy día, yo como ginecóloga, si a mí me llega una paciente menor de 14 años embarazada, yo asumo que hay una violación y yo puedo iniciar un proceso judicial. que se haga una investigación. Sí, pero, De Con hecho, ley de está aborto, obligada. pero la Está protege. obligada por ley. Sí, Ya, pero pero eso- con pero- ley de aborto, pero- es que déjame contarles No, esto no, mal no, Chile no, que no, abogado, porque parece que no lo saben. Y la protege. pero Francisca, Pero déjame no, decirle. la pregunta no es No, que sí. la ley exista, el punto es sí. si en la realidad eso se aplica, si se hace. ¿Se hace? ¿Se hace o no se hace? Está obligada por ley o si No, no, pero ella comete un delito. Obvio. Sí, Claro. pero si fuese Tiene tan- 24 horas para denunciar. Estoy de acuerdo, Y pero, ese pero, procedimiento es que- protege a la guagua. Con esta nueva ley, O sea, con este proyecto pero que no- están no- ¿puedo hacer la sacando- pregunta o no? No, porque déjame decir una cosa primero. Lamentablemente quien gobierna aquí soy yo. Pero mira, el punto es el siguiente. Hoy día, lo que describe Nevenka ocurre. Es una realidad social, Sí, dramática, ocurre. pero ocurre. El punto es
si verdaderamente todos estos casos se denuncian, a pesar de que la ley dice que lo tiene que hacer. ¿Sí por o lo no? menos la niñita tiene la opción. Sí, y Se lo- hace un peritaje. Pero no me contesta la pregunta. Sí se hace. Bueno, es que yo no sé si todos los colegas lo harán. Yo lo hago. No te puedo decir, sí, No todos denuncia, los ginecólogos no hacemos la... No. Tiene que no. hacerlo. No. Sí, tienen que hacerlo por ley, por eso ley. sí. Y si no lo hiciste, Sí. te descubren, va a tener que... Sí, por ley defenderte. sabemos que tenemos que hacerlo. Pero hay una cosa importante aquí. En este proyecto de ley de aborto no se protege a la víctima, se está protegiendo al violador. Esto va más allá de si yo creo o no, si es digno o no digno de ser ¿Cómo humano, se va a etcétera. proteger al violador? Claro que Se sí, protege al queda violador, impune. Mario. ¿Por qué? Porque no hay peritaje. Basta que la niñita diga, yo fui violada hace 3 meses atrás, incluso hasta 3 meses atrás, porque puede ser hasta las 12 semanas, 16 semanas en algunos casos. Nadie se hace ninguna investigación de nada. Hay 2 médicos generales que van a firmar un papel en el consultorio que diga sí, efectivamente fue violada, no hay peritaje, no hay nada. No se busca el violador. Entonces y la mejoremos niñita la ley, se pero hace- aún así tú no vas a estar de acuerdo. No, yo no voy a estar de O sea, acuerdo, no vas a pero estar por de lo acuerdo menos aunque se trataré de mejore la pelear ley. que salga lo No, más pues, malo posible. Bueno, Ahora, yo los quiero invitar a que ustedes vean este spot. Chevrolet, la mejor marca automotriz, y si ustedes quieren comprar un Chevrolet, lo tienen que hacer en el Líder. ¿Dónde está el Líder? Inalco. Inalco, ahí encontrará una gama de vehículos, la mejor relación precio-calidad. Puede comprar vehículos 4x4 como el que le gusta a la Francisca Valdivieso ahí, contra todo terreno. sabéis que yo me voy a Con defender, con ese vehículo tiene que, con ese vehículo 4x4 llega al con- Congreso no, con ese vehículo. no. Ahí en los parlamentarios que quieren aprobar esta ley. www.inalco.cl, ahí puede hacer su cotización online, Líder de General Motors. Mario. No, perdón, yo se puedo terminar se porque me apasionan interrumpiste estas con mujeres. los autos. Que igual es... No, Mario dice una cuestión muy simple, Hay un porque tema de Mario, restricción con el procedimiento Mario dice algo que es cierto. No digo que yo esté a favor de esa posición, pero dice que aunque yo arregle todas las cosas de esta ley, ya, violador, usted quiere matarlo, ya, matemos al violador, ya, todas las cosas. Igual no están de acuerdo con la ley. No están de acuerdo con el aborto. No, ninguna no están causa de acuerdo con este proyecto de ley. Yo no En estoy de ninguna acuerdo. semana de gestación. Yo no estoy de acuerdo, Ni sí, siquiera la yo lo píldora digo el día después, abiertamente y estoy no tengo seguro. ningún problema en decirlo. Pero yo como ginecóloga, más allá, sí, a ver, este mundo a mí me encantaría que fuera ABC y no es ABC, es JXL, ya, y yo vivo en este mundo, si yo me puedo adaptar a esto. Pero yo primero puedo decir lo que pienso, puedo decir por qué creo que estamos equivocados y no porque la gran mayoría de los países adhiera a un pensamiento, me parece que necesariamente es la verdad, porque no tengo un pensamiento tipo Mill. Yo no he ¿ya? dicho eso, no es un De- argumento bueno, no tan sé, porque popular. como Lo que he todos los dicho, países o están nos entonces como adherimos, nosotros. es que o nos adherimos nos salimos. Y Sí, si pero nos nos salimos, adherimos, entonces pero nos adherimos por otros beneficios, Nos pues. vamos de la comunidad internacional. Estamos vendiendo y una hagamos por igual otra, que sí. Cuba, que Corea del Pero no Norte, por eso- seamos un paria pero no del por- planeta. pero la no por eso Si comunidad tú estoy de estás a acuerdo. favor de eso, hagamos Pero eso. más allá de que yo esté de acuerdo o no con el aborto, que no voy a estar nunca de acuerdo con el aborto, porque de verdad creo que es una violación no solamente para el feto. Yo estoy convencida que la mujer que se hace un aborto es una víctima de una situación. No es una mujer libre, no ejerce su autonomía. Yo veo a las mujeres que se han hecho aborto y todas me lloran el drama de cómo no pudieron ejercer su libertad. ¿Quién va a ser libre de tomar una decisión de abortar con un niño enfermo encima, sin los medios económicos, sin apoyo psicológico, sin el apoyo ni estrés, siquiera para comprar un cajón con para las enterrar al hormonas, hijo? claro. O sea, una mujer pobre con un niño enfermo o con ella con una enfermedad encima, entiéndeme, ¿qué libertad tiene esa mujer de decidir? Ok, Ninguna. Francisca. Esa mujer está siendo víctima y el Estado mediocre, porque esa es la palabra, lo que le está diciendo es mate a su hijo, porque finalmente le importa un rábano. Ya, Ojalá que los ya. maten a todos, a los mal Y es- formados, a pero- los pero- pobres, pero- y a pero- todos. pero- Exactamente. Venga, pero- Porque acá, espérate Agustín, es que voy a terminar. Porque me da que- rabia. que- Porque, que- no, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que Eso es un gira- diálogo, usted lo entiende, ¿no? Está bien, yo defiendo la vida, las mórulas, las células y todas las cosas. Sí, defiendo todas esas cosas que tú dices que sí, estas células, estas cuestiones, sí, también las defiendo. Pero a mí lo que más me importa acá es la mujer. Si yo no me preocupo de los que están afuera, que me voy a andar preocupando de los que están adentro. Y acá no se está preocupado de la mujer. A nadie le importa Para un nada. poco, Ok, para perdón nada. la expresión, Ya. lo que le pasa a esa mujer, porque es una víctima de una situación, es una mujer vulnerable, que le convence, que la convencen. Si yo lo vi en los países donde hay ley de aborto, que le decían, usted mejor que aborte, pero yo no quiero Sí, abortar. sí, mejor que No, aborte, ¿cómo va a traer claro. este niño malformado? Y Claro, nosotros ¿cómo se con le todos los ocurre? impuestos vamos a Pero tener que mamá. mantenerlo, tal cual. Oye, si no Pero, hacemos pero Francisca, ya, No. ahora me tienen que conceder a mí hacer Por las supuesto. preguntas, porque si Un no, ratito no. ustedes se apropian de la conversación. Se aprueba esta ley. Fanática religiosa
religiosa que me pone Chile. Bueno, Eso es bueno, ya, pero tienes que calmarte un poquito. Usted es vegana, me imagino, ¿no? Francisca. Claro, ¿Sí? súper vegano. O sea, comes vacas torturadas, comes chanchos torturados, comes pollos. Mario, Estás a favor de la vida, pero ¿no? Mario. Se aprueba esta ley. Se aprueba esta ley porque se va a aprobar esta ley. Quizás lo único que podría cambiar de todas las indicaciones sea que todo el cuerpo, ¿cómo le llaman? El cuerpo médico que participa tengan la posibilidad de la objeción de conciencia. Suponte que se apruebe así, ¿ok? ¿Cómo está? Vamos a la realidad práctica. ¿Qué significa esto? En términos prácticos. Que llega la niñita con los certificados de los 2 médicos que dice que fue violada hace 3 meses Okay. y dice, hola, me quiero hacer un aborto. ¿Ok? Y el médico que está de turno o que está dice, no, la verdad que a mí me parece que esto a las 12 semanas yo no lo voy a hacer, por ejemplo. ¿Ok? O el médico dice, ya, y la enfermera dice, porque en este minuto el proyecto obliga al personal de salud, no al médico. O sea, enfermera, matrona, Sí. técnico de enfermería. Hasta aquí. Pero suponte que eso no se apruebe, porque todo va a depender ahí del voto de Dudo que de no un se senador. apruebe, ya cómo van las cosas, porque de verdad, bueno, esperemos, ya. Ya. Por lo Suponte que se dice que cristianos, que son los demócratas cristianos que en este minuto... ya, pero Tienes hoy que día rezar, el único que puede porque ejercer, no ocurra eso. Créeme por que favor, rezo. en honor a la gente y en honor al tiempo de la gente que nos está mirando en casa, la ley se aprobó. Te lo voy a colocar en 2 situaciones, pero la que más me interesa es la A. Se aprobó que todo el personal que participa en esto, médico, hacen la ley Pueda de matrón, objetar de conciencia. pueda tener la objeción de conciencia, ¿no es cierto? Pero vamos al caso práctico. Llega una niña que según tú dice que fue violada y... No, si puede haber sido violada, si yo no estoy Sí, dudando claro, que esa de niña hecho, no hay haya sido muchas- Bueno, ya fue violada, ya, No, ok, no, te la pero doy. una mujer anda inventando por el mundo que es violada, por favor. Claro. La violación es Oye, un perdóname, drama. Si los violadores son tan poco penalizados, El tema hay es que que, Francisca, penalizar yo he a escuchado- El tema es que no hay violación. peritaje, No, pero yo no hay búsqueda del violador, Pero yo- Agustín, si eso es lo que a mí me Bueno, molesta. pero ¿sabe por qué No te- dejan a esa niña Castigo. vulnerable para que se haga un aborto, otro aborto y se la sigan violando. Y eso es villanía desde el bueno, gobierno oye, porque está pero limpiando. ustedes Sí. hagan un esfuerzo para la gente que nos está mirando en casa. O sea, honestamente, hagan un esfuerzo, pero les pido para que Bueno, la gente entienda. ¿qué va a ¿Sabes por- ocurrir? Yo te voy a decir lo que va a ocurrir Es que en ¿sabes esa cuando te situación? dije que dice que fue violada? ¿Sabes por qué te lo dije? ¿Por qué? Porque mucho sector pro vida dice que va a usar una mujer que no fue violada como una causal de violación Mira, eso es lo para que menos un me aborto importa, si libre. La gente ha mentido Entonces, toda la vida y ha mentido Sí. todo tipo Bueno, de cosas entonces- con plata. entonces- Y por supuesto que no es mentiroso y no mentiroso. Ya, ok, listo. Acá hay víctimas que son Ya, mujeres pero vamos al caso real. vulnerables. Ya llega una persona, Sí. una niñita y dice que fue violada. ¿Sabes qué va a pasar? Ya. Si el equipo de salud se niega, van a tener que derivarlo a otro centro. Ya. Y el otro centro se niega y a otro centro. Y se niega y se niega y se niega y se niega. Y en algún momento alguien va a tener que hacer la pega. Ok. ¿Quién va a ser ese alguien? Lamentablemente van a ser, ojalá que no, pero lo que se ha visto en otros países, médicos extranjeros que necesitan sobrevivir en el país, que necesitan la plata. Y entonces finalmente en Europa, ¿quiénes trabajan en las clínicas abortivas? Africanos, sudamericanos, que no les dan trabajo en los hospitales como staff y terminan trabajando en forma externa de esta manera. Porque nadie quiere hacer esa pega, nadie quiere hacer esa pega, si esa pega es una Implica pega asesinar. muy desagradable. Y en los servicios de ginecología, los que hacen esa pega son los que están obligados, becados, por ejemplo. pero- ¿Usted quiere hacer su especialidad? Bueno, va a tener Ok. que entrar a estos pabellones. Y los mismos becados, yo veía que me decían, me carga esto. ¿Por qué mencionas que esto tendría que hacerse en centros externos, no en servicios de salud? No, si va a tener que hacerse en servicios de salud, pero va a llegar un minuto que si la objeción de conciencia llega a tal nivel y nadie lo quiere hacer, ¿Ya? ¿No se puede hacer? en algún lugar va a tener que comprarse, lo van a comprar el servicio, pues hay una ley. Lo aquí, perdón, Hay una ley que permite hacerlo en el país, por lo tanto va a aparecer el servicio externo. ¿Tú crees que no va a aparecer? No se preocupe. ¿Qué es lo que yo es el le servicio soluciono externo? problema. ¿Algo que va a crear Una el clínica Estado? abortiva. No, no el Estado, Una una entidad empresa. privada que va a lucrar y va a decir, oye, no te preocupes, yo te resuelvo el problema. Mira, esta es mi clínica abortiva, no tengo ningún problema, todos mis médicos lo hacen, le ofrecemos al sistema de salud la solución. Pero hay un punto ahí que no es menor y que es a propósito de lo que tú estás diciendo para no desviarnos del tema. Claro que hay lucro, claro que hay transnacionales del aborto detrás impulsando todo esto que nosotros, estas razones repetitivas que escuchamos por allí en televisión tan populistas, estas ideas tan populistas. Claro que hay transnacionales interesadas porque en este rincón del mundo se legaliza el aborto porque es un negocio.
y el Estado va a pagar con nuestros impuestos, con los impuestos de todos los chilenos, esos abortos se hagan en un hospital público o en una clínica privada. Y es de ahí donde también hay intereses médicos privados, legisladores y etcétera, donde se impulsa todo esto. Ahora, quien diga no y rasgue vestidura, hay que buscar la página de IPPF y vamos a ver, y usted revisa allí y ve dónde se está financiando en Chile esta propuesta de aborto, cómo se financia toda esta idea ideológica en pro de la mujer. Yo te digo, como mujer, madre de un feto inviable, no somos las madres con un drama como esta las que pedimos, y por favor, en mi nombre no, como mamá de un feto inviable, no somos las madres esperando para no sufrir que asesinen a nuestros hijos. La idea de que las mamás somos las que gritamos, lloramos y decimos, mire, yo no quiero sufrir, así que mate a mi hijo, eso es una idea vil. Yo conocí a muchas mujeres, en este libro hay testimonios de madres como Eliana Herrera Catalán, madre de Francisco, con un niño también declarado inviable, pidiendo que por favor él sobreviviera, no ella, daba lo mismo a ella, y ahí volvemos a la primera causal. La primera causal no debiera existir. Mario sabe que dentro de la legislación chilena hay un principio que se llama el principio de doble efecto, que inspira también el Código Sanitario y que donde se protege a la madre y ella es prioridad ante el hijo. Ahora, Nevenka, en honor a la discusión y en honor al debate, la primera causal no ha sido tanto compleja en este proyecto. Va a ser muy complejo cuando no le ponen ni siquiera el límite de edad gestacional. ¿Te parece poco complejo? No, pero hasta aquí no ha sido compleja. Pero, sí, pero ¿cómo en la tercera causal, hasta aquí donde está el proyecto, cómo se corrobora la causal de violación? ¿Quién califica eso? Así como está el proyecto. Médicos que firmen un papel. Eso basta, ¿no? Eso es lo que dice el proyecto de ley actual. Tiene que ver cómo sale, porque además si hay una violación tiene que haber una denuncia, y la Corte Suprema ya se manifestó en su oportunidad, porque decía, ¿qué pasa si hay denuncia o hay querella? ¿Y qué pasa si después absuelven al violador? O determinan... Pero si no hay denuncia... Pero es obligatorio, es obligatorio. En esta ley no, en este proyecto si hay una persona que denuncia un facultado, es que no van a reformar el Código Procesal Penal, simplemente si va una menor paciente de 14 años que siempre el médico ha tenido la obligación de denunciar, ahora no va a poder hacerlo, por ley no va a poder, para resguardar el secreto de confidencialidad. Es que es un tema, es que no es un problema técnico. Si hoy día la ley dice que tú tienes que denunciar a la Fiscalía o al Ministerio Público el caso de una violación, y hoy día yo elimino eso. Si se elimina eso, entonces simplemente va a ser la... Es que eso es lo que está diciendo. El proyecto, va a ser la consagración hipócrita del aborto libre, y punto. Pero si eso es... Digámoslo, las cosas por su nombre. Gracias. Ahora, yo lo que quiero decir es algo para que quede muy en claro también aquí respecto a mi posición. Yo pienso que el aborto es injusto. De partida es injusto. Es injusto para la madre, injusto para el feto. Pero John Rawls, que es el padre moderno de la teoría de la justicia, dice que la única forma de superar una injusticia es que no haya una injusticia aún mayor. Y creo que el Estado obligue a una madre a parir en todas las condiciones es una injusticia aún mayor que provocarse el aborto. O sea, estamos frente a dos situaciones de injusticia donde estamos en dos hipótesis de sufrimiento. Tanto la niñita de 11 años que fue violada y que el Estado la obliga a tener una guagua, porque la obligan a tener una guagua, y la situación donde ella libremente se puede practicar un aborto. Practicarse un aborto, para mi gusto, no solo injusto, es injusto. Bueno, y ponlo a los 18 años si quería una mujer de 40 años. Es que la de 11 años va a terminar sin útero. En toda la hipótesis. Bueno, una mujer de 40 años lo hace libremente. Es injusto, puede ser considerado inmoral desde una perspectiva judeocristiana. Ok, te lo compro, es inmoral, pero nosotros tenemos... También desde la perspectiva judeocristiana tenemos que darle la libertad a las personas, porque si tú crees en Dios, Dios en el Génesis, ¿qué es lo que le da al hombre, a Adán y Eva? Le da el libre albedrío, porque si Dios hubiera sido un pro vida, pero no me interrumpa, si Dios hubiera sido un pro vida, erradica el árbol del bien y del mal y dice, ¿sabe qué? No quiero que sean libres, pues. No quiero que sean libres. Pero eliminaste, pero Mario Chile, pero hay algo en tu argumento, pero Mario, hay algo en tu argumento que tú lo circunscribes en una cajita.
Sí, esta es mi visión del tema, que algo falta en esa cajita. Que siempre hablas que el único que tiene derechos es la mujer. Entonces, por lo tanto, el feto, la vida que está ahí, porque es vida, algunos le llaman mórula, pero es vida. Yo le pregunté qué pasa a las 18 semanas si había cerebro. Entraría cerebro, el mismo Gio Girardi dice que ya habría vida, sería un ser humano. Cerebro a las 12 Entonces, semanas. eso, tú nunca te refieres que ese ser tiene derechos. Porque no los tiene Agustín, jurídicamente. pero ¿puedo tomar el La argumento Constitución de dice que lo Mario? tiene. O sea, tiene un solo Por derecho, favor. la protección. Por favor, Ay, Tiene déjame- protección, sí, Sí, por para- supuesto. pero la tiene. Pero la tiene. Pero espérate, no ser pero es que asesinado. entramos en un juego mítico, pues si la Constitución es un papelito escrito por persona, viene otra persona y borra ese papelito, lo cambia y dice que no tiene derecho, listo, se De le hecho, acabaron lo los que están derechos. sacando hoy día es Lo- inconstitucional, lo- van a tener que lo- cambiar la los Constitución derechos- los después. derechos- Eso es lo que van a hacer porque están haciendo el loco, Pero porque la déjame cuestión es hablar. inconstitucional. Por eso quieren Pero es que, déjame- oye, trajiste dos fanáticas que no Francisca. dejan respetar el escuchar. argumento de la mujer. Mira, ya, ok, lo que te importa es la mujer. Yo entiendo eso. Yo trabajo, y créeme que trabajo y he trabajado muchas veces con gente que está a favor del aborto porque simplemente me dice, para mí eso, perdóname que te diga, pero no vale lo mismo que los que estamos sentados aquí. Eso para mí no tiene la misma dignidad. Y yo lo respeto. Yo creo que pueden estar equivocados porque yo pienso distinto, pero lo respeto. Eso no me genera rabia, porque eso es una connotación filosófica. Yo no puedo decir, yo tengo la verdad absoluta porque obvio que somos todos iguales en dignidad. No, ellos creen que no. Ok, yo respeto eso. Pero ¿cuáles son los valores en juego? Vámonos a la Es que, mujer. Pero ¿cuáles espérate, son los vámonos valores a la en juego? mujer, Si no, que es si lo yo que no estoy tenemos en diciendo común. a la mujer, No, y es que tampoco vamos- tenemos eso en común. Espérate, Es sí, la tenemos en libertad. común la libertad de la mujer, pero a la autonomía, vámonos Pero el a valor eso. que está en juego es la Sí, libertad. Pero vámonos a eso. Ok, yo también respeto la autonomía. Yo también respeto la libertad de esa mujer porque también es digna y también estoy de acuerdo que ella tiene derecho sobre decidir sobre su vida, su cuerpo, su reproducción. El tema es que esa mujer, a mí me parece sinceramente, más allá del feto, no feto, viable, no viable, estoy tomando solo ese argumento, que no ejerce la autonomía, porque no es una mujer libre en ese momento. Y eso es lo perverso, que se aprovecha de una situación de una mujer vulnerable, que no es libre, porque en ninguna de esas tres causales la mujer ejerce su libertad, porque en ninguna de esas tres causales realmente ella está en su sano juicio para tomar una decisión tan potente como matar o no matar al hijo. Y se le obliga a tomarla y el resto se lava las manos. Y cuando tú le decís, oye, pero esta mujer está llorando, no quería abortar. Ah, bueno, ella quiso. Y tú le decías al médico, a la mujer, ¿por qué usted abortó? Es que el médico me dijo. Y va a ir donde el médico y dice, no, yo ejercí lo que ella me dijo. Nadie se quiere hacer cargo. Es que yo lo veía, Mario, yo lo veía a las mujeres Sí, entrar al sí, me pabellón parece. Pero llorando, por eso yo con te unas estoy- gredas, con unas gredas y me decían, Si doctora, yo no te estoy cuando diciendo que, salga, oye, que- le puede que- poner las patitas. Es que mira la locura. Si no entran Esa muertas de la risa, nos fueron a ver a Álvaro no, Sala y se pero provocan un aborto. No O entran sea, es aliviadas un drama. ni salen es aliviadas. un drama. ¿Y por Que qué? estamos hablando Porque de un los drama para médicos, todos. sí, pero ¿por qué es esto? Porque los médicos, yo lo escuchaba, señora, aborte. Es que yo no quiero aborte, Ah, bueno, aborte, pero eso- aborte, eso- aborte. eso Nevenka. va a otro No hay- costal. porque no hay otra solución. Démosle la palabra a Nevenka. ¿Te Sí, parece, perdona, ¿te sí, parece sí. Francisca? Me voy a quedar callada. No, Si ya tú le quieres conté a nomás, Mario pues, lo que quería Francisca. Respira profundo. Bien, a Piensa mí, tu catecismo. a propósito de esos médicos y de esos médicos expertos y de que siempre te dicen que todo va a estar mal, que no hay posibilidad, que uno no puede andar pidiendo milagros, y de verdad que no le pedía a ninguno un milagro. A propósito de todo eso, de ese bombardeo de hormonas que hay también en el proceso de embarazo, a propósito de esa angustia, y es una decisión tan importante, es la vida de una guagua, de un ser humano. Yo quisiera remitirme a algo a propósito de la censura. Escribí un libro que se llama Explícita, a propósito de la censura de las mujeres defensoras de la vida. En la Comisión de Salud del Senado, donde Girardi se retiró para no escuchar a las defensoras de la vida, porque ahí habían justamente de estas madres que a la segunda causal hemos hablado súper poquito, hemos hablado de la que realmente conmociona a Chile, esas niñas violadas. Y allí estaban madres, mujeres que habían sido niñitas violadas reiteradas veces y que habían sido madres biológicas de esos hijos y estaban en la Comisión de Salud, donde no se les puso cámara, donde Chile, si revisa las sesiones del Congreso, no va a encontrar a las defensoras de esas niñas que fueron violadas reiteradas veces y que
parieron a esas guaguas, esas madres fueron censuradas porque fueron a defender la dignidad de esos hijos que nacieron, que fueron gestados de un acto violento como la violación, pero que son seres humanos hoy día que nos rodean, que viven porque nacieron protegidos por esta ley que subsiste protegiendo a esa guagua en cualquier condición, incluso en estas 3 causales, y esas madres fueron a defender la dignidad de esos niños nacidos producto de una violación, que hoy día son buenas personas, que hoy día han podido sobrevivir producto de la protección de esta ley. A propósito de esa dignidad y de los derechos, como tú decías, Joaquín, ¿qué pasa con los... Agustín. Joaquín es 8, es un alcalde. Agustín, no conozco el otro, te juro. Pero a propósito de eso, Agustín, los derechos de esos niños, y justamente hubo un caso en esa censura y en esa sesión del Congreso de una víctima sobreviviente de aborto. Ella estaba allí porque había sido abortada, pero sobrevivió al aborto. Obviamente sobrevivió con unas secuelas, Agustín, tremendas, pero ella estaba allí alzando la voz, diciendo que los niños abortados y que bajo estos procedimientos no van a tener asistencia ahora, ni siquiera van a tener la opción que tuvo ella de tener asistencia y por lo tanto sobrevivir y ser adoptada por una mujer que la adora, que la adoró y que todavía la cuida. Te fijas, a propósito de eso, de esas voces, de esos derechos acallados, Agustín, también están esos derechos. Mario hablaba sobre los tratados internacionales a los que se suscribe Chile. Yo, como buena mujer de izquierda, batallé en pro de los derechos humanos en Chile en un tiempo difícil, para no ponerle connotaciones, porque así rasgan vestiduras de aquí o de allá, para no ponerle connotaciones, pero yo soy un ser humano, por lo tanto, si yo estoy embarazada, yo no me embarazo de un elefante, de una hormiga o de una araña. Yo lo que gesto en mi vientre es un ser humano, y ese ser humano tiene que ser protegido y tiene obviamente derechos. De lo que tampoco se ha hablado, porque en este proyecto les gusta minimizar, ¿verdad?, los derechos no solamente del hijo, sino del padre. Un padre podría reclamar los derechos y reclamar tutela absoluta para ese hijo. Una pregunta antes que despedamos a Francisca y a la gente que nos está mirando. ¿Tú eres una mujer creyente? Yo tengo convicciones, yo creo en el ser humano y yo también creo en la resistencia del ser humano. ¿Pero tú crees en Dios? Yo creo no en el Dios que tiene la cosmovisión, Mario, por supuesto que no. Yo creo en un ser humano absolutamente. Creo en la resistencia del ser humano, la resistencia que nos permite sobrevivir. Gracias por haber venido aquí a Conciencia de Valores, Nevenka, doña Francisca. Quedo como enojada, pero no importa. Estoy enojada, Mario Chile, porque me deja... Le pido a todos los providas que por favor dejen de comer vaquitas, chanchos, pollos, porque los torturan. Vean cómo los torturan la industria. No son seres humanos, son seres vivientes. Mañana a esta misma hora. Siga debatiendo por las redes sociales. Igual que ellos deberían tener.